malos tratos en la China a las mujeres. Atención, es una denuncia. Sí, claro. Es una denuncia. Ya hemos hecho referencia a estos malos tratos no solo en la China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias, en fin, y en China también. Parece que aquí en la China, desde las eras de las primeras dinastías, las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Y como hemos contado alguna vez, más exactamente en casa de los suegros, que era también la casa del marido, en bromar, ¿no? Hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidara de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos. Gente que ya empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y le decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir al boliche de la esquina. O cuídemelo bien acá, mis mayores, que yo voy al corso. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Sabios los chinos. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaban creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. La tipa, qué sé yo, se llevaba por delante a uno en el colectivo, suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado de Hancheu, suicidio. Piropo inadecuado que le decía a alguien. Chao. Un tipo por la calle, igual el caso de las viudas. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas, disculpen señores, para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Sí. Bueno, eso no es castidad, sino experiencia. Escarmentaron. Bueno, también hay que decir que la ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón. Claro. Y cuando nacía una niña se consideraba una desgracia, suspendían los festejos, los parientes no felicitaban, y el esposo apenas sí preguntaba fríamente por el estado de la esposa, ¿no? Era el mismo chino que recién había ido al corso. Bueno, como hemos dicho recién, una vez producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era el dueño de su vida. Y las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte del hombre. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Qi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos, de los ejércitos a los cuales pertenecía, sería mejor decir. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación. Sí, sí. ¿Por qué no quería designarlo? Porque este tipo estaba casado con la hija de un señor feudal enemigo. Está bien. Ajá. ¿Entiende? Para resolver el problema, Xi explicó a los habitantes de su casa, a sus familiares, que debía matar a su esposa. Sí. Dijo, lamentablemente tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. El rey dijo, bueno, ahora que ya no es más el esposo de la hija de un señor enemigo, pues entonces te designo. Y entre tantos malos tratos figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar, no sé si se llama pulgar, el dedo gordo del pie sería mejor decir, por debajo de los demás dedos, que a su vez eran doblados hacia abajo. Y cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que un puño.
Se han dado muchas hipótesis acerca del origen de esta salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taki en el 1100 a.C. tenía un pie chueco y entonces declaró obligatorio ese vendaje para que todas las mujeres del reino tuvieran chueco el pie. No lo sé, no lo sé. Dicen también que el emperador Li Zhou en el 916 a.C. tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran el creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino, ¿vio? A uno le gustan las rubias, a otros las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas. Menos mal que no le gustaba la luna llena, ¿no? Claro. Y dijo, después de todo soy el emperador, ¿o qué soy? ¿Sabe qué? Claro. Bueno, y después todas las damas de la corte, envidiosas, imitaron a esta chica. Bueno, no importa, ¿no? Para el matrimonio, sin embargo, cualquiera fuera el origen de esta costumbre, el pie chico, el pie vendado, era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas chicas a una incurable melancolía, muchachas tristes que se pasaban leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas, ¿no?, en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya lo ves. Sí, ya ves, decía la dama, y se señalaba los pies del 43 que tenía. Bueno, hay que decir que un señor llamado Nan Tan Hou Chou puso de moda el uso de unos zapatos arqueados también, una especie de borceguíes con la punta doblada hacia arriba. ¿Vio como los zapatos de los turcos? Sí. Igual, pero con el dedo adentro. Pero no tuvo mucha suerte. En realidad en muchas civilizaciones hubo caminares que se ponían de moda. Claro. En la corte de Francia, en cierta época, se acostumbraba a caminar las damas con pasos muy cortos y los caballeros con pasos muy largos. No sé, a ver... El balanceo en la corte británica en la época de... El balanceo, correctamente. Y acá en Argentina incluso, el célebre caminar compadrito, o los caqueros que caminaban arrastrando los fanguses, otros... el más reciente que recuerdo, ya bastante antiguo, que era una costumbre adolescente de usar los pulóveres muy largos, te colgaban las mangas y caminaban, había un caminar con los brazos, los codos levantados, los antebrazos colgando y las rodillas muy juntas. ¿Vio los muñecos que están en la puerta de los estacionamientos, esos que están así? Algo así. Y las rodillas muy juntas. Sí. Y caminaban acá, Hay un tópico de la literatura erótica que consiste en mostrar a las muchachas núbiles, a las lolitas, a las pequeñas vestales, dijo el tipo, con las rodillas juntitas y caminando también de una manera aparentemente torpe, las muy delgaditas. Bueno, adiós. Sin embargo, algunos dicen que no hay causa estética para esta costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablen de razones que se relacionan con una estricta crueldad. Si lo hacemos por pura crueldad, pero bueno, qué sé yo. Hay quien dice que era para que no fueran infieles, porque caminar mucho con los pies así era muy difícil. Claro. Entonces, en vez de encerrarla, le impedían la ambulación, perjudicándole las patas. ¿Dónde va a ir? Bueno, yo creo que es un error desde el punto de vista de la castidad, porque siempre puede venir el amante. Pero más bien, claro. Si los tipos andan con pasos largos, ya está. Ya está. Bueno, la reacción contra el hábito de vendar los pies comenzó en 1665 recién. El emperador Kangxi de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos, no, eran de Manchuria, promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador Kangxi tuvo que revocar el edicto. Recién Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX, la costumbre de vendarle los pies a las chinas. Antes era incluso un tópico de las historias, de las historietas, de los novelones, esto de que las chinitas estaban con los pies vendados y caminaban ahí.
Ahora no, porque ya cayó en desuso. Lo chinesco cayó en desuso, Sí. fue reemplazado por los chinos, ¿no? Fíjese que así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene en el criollismo, también hay una idea estereotipada de lo chino que deviene en lo chinesco. Y como su nombre lo indica, es solo una sombra de aquel modelo original. Sí, sí, lo cual no impide que se hayan hecho estupendas obras de arte a partir de ese equívoco. Pienso en Turandot, la ópera, la obra de Puccini. Bueno, por empezar, la princesa se llamaba Turandot, que es un nombre que en China, no sé, ni el dentífrico tiene. Sería Turandot, además, como Bueno, sabemos. Y no sé a quién quiere que dediquemos esto. Es difícil, yo ¿no? como una dedicatoria personal lo haría a todas las chinas, Sí. incluso las chinas en el sentido gauchesco, una palabra que proviene del quechua, pero que se aplica a todas las mujeres. China de la mazorca, Chinita querida, las trenzas de mi China y el corazón de él y tantas otras. Sí, sí. En Es una linda palabra china, para designar a una dama. Recuerdo unas cartas de amor entre un prohombre de la patria y su querida, a quien le decía chinita o negrita, y realmente tiene una carga amorosa y también de respeto que no es adecuada con esto. Yo creo, Alejandro, que no solamente esas chinas, sino aquellas civilizaciones que han privilegiado en algún momento este asunto, no tanto de los afeites y del ritual, sino que se han preocupado por hacer que sus mujeres fuesen felices a los efectos de ser más felices ellos. Pienso en este ejemplo que hemos citado tantas veces, civilizaciones que hacían que una vez en la vida las mujeres debieran prostituirse en un templo, en homenaje a los dioses, por supuesto. O aquellas civilizaciones que parecían haber desaparecido, que le permitían incluso votar a las mujeres. Me contaron que en un país mítico se le ocurrió a una loca esto y las minas votaron. Y en general, aquellas personas que no se preocupan tanto por establecer las categorías de mujeres de tal forma para que las cosas sucedan de tal otra. Digo, los tipos que son tan supersticiosos como para creer que si le vendrán los pies a una mina, la mina va a ser buena, se merecen solamente, querido Alejandro, un par de tortazos. Y Tortazos es el nombre de la milonga que escucharemos y que, según nuestro discotecario, que no pasó de la primera línea cuando hablamos de malos tratos, fue compuesta recordando lo mal que los chinos trataban a sus mujeres. Sí, señor. Tortazos va a ser interpretada por nuestro querido Edmundo Rivero. Adelante.